Marco sujetó la cámara, el trípode clavado de forma precaria en la tierra fangosa del muelle abandonado. El aire, denso y pegajoso, era un abrazo caliente incluso a la medianoche. El sensor de su Canon se negaba a enfocar. Un brillo espectral y parpadeante sobre el agua lo impedía, obligándolo a elegir, o desactivaba el autoenfoque y arriesgaba una toma borrosa, o seguía esperando que la lógica de la tecnología prevaleciera sobre lo imposible. Su arrogancia digital, ese convencimiento de que cualquier fenómeno, por esotérico que fuera, podía ser catalogado y monetizado con la calidad suficiente, lo tenía clavado allí. Había desestimado las advertencias de su abuela, oriunda de Ciudad Juárez, sobre el río Llorón, de este tramo del desierto de Texas, etiquetándolas como folclore primitivo. Lo que él buscaba no era respeto, sino contenido verificable. La decisión se evaporó cuando un crujido seco, como de hueso desprendiéndose de la madera vieja, resonó detrás de él. Instintivamente, Marco giró la cámara en modo manual, enfocando la figura que emergió de las sombras. Un anciano delgado, con la piel curtida y ojos que parecían haberse secado por el sol del desierto, ataviado con un sombrero de paja deshilachado. El olor a humedad estancada y a tabaco barato se hizo abrumador. «Veo que has traído tu juguete para grabar a la muerte, mi hijo», dijo el hombre, su voz un murmullo arenoso que apenas superaba el sonido rítmico del agua lamiendo los pilares. «Tienes 48 horas antes de la luna nueva. Después, ella será parte de ti». Marco sintió el vello de la nuca erizarse. Sus manos, que sudaban profusamente, apretaron el agarre en la carcasa de la cámara. Su mente racional luchaba. Era un vagabundo, un actor local, o lo que su canal, testigo fronterizo, pagaría miles por capturar. La opción imposible era creer la advertencia y huir, perdiendo el video que validaría un año de trabajo. La opción que eligió fue la de su falta fatal. Se quedó manteniendo la cámara en alto, grabando la tensión en la mandíbula del anciano. El anciano, ignorando la luz infrarroja del visor, se acercó al borde del muelle, susurrando, sin mirarlo. «Ella todavía no te ha visto. Pero escucha, cuando el mundo te obliga a olvidar quién eres, el río te recuerda. Huye, o ella te arrastrará de vuelta a la tierra que tus padres abandonaron». El terror no estaba en lo que el anciano decía, sino en la certeza con que lo decía, como si compartiera un secreto geográfico, no una amenaza. El anciano se esfumó tan rápido como había aparecido, dejando solo el persistente olor a moho. Marco bajó la cámara, observando el punto exacto donde la luz parpadeante sobre el agua se había intensificado. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Este no era el tipo de metraje barato que grababa habitualmente. El tono de piel del viejo, el acento grueso que recordaba al de su abuelo de Monterrey y la advertencia sobre la tierra que tus padres abandonaron golpearon una fibra sensible. Marco había crecido en Phoenix, desconectado de gran parte de la cultura fronteriza, buscando en el blogging un camino para validar su existencia, para demostrar que un latino de segunda generación podía triunfar sin volver a las raíces que sus padres habían intentado tan arduamente dejar atrás. Su falta fatal, la arrogancia digital, se alimentaba de la necesidad de desmitificar todo lo antiguo, lo folclórico, lo que no cabía en un thumbnail, clickbait. Se obligó a reenfocarse. Tenía un plazo de 48 horas. La luna casi llena se elevaba, derramando una luz enfermiza sobre el río que serpenteaba entre Texas y México. La verdadera historia, pensó Marco, no era la aparición espectral, sino la reacción del propio río, que parecía respirar en la oscuridad. Encendió la grabadora de audio por separado, configurando los micrófonos parabólicos. Lo que buscaba era el canto, el sonido descrito en los foros de leyendas urbanas, un lamento gutural que supuestamente emergía del agua.
Se sentó en el muelle, con la espalda contra un poste astillado. El frío del metal del trípode se filtró a través de su ropa. A la media hora, el silencio se rompió. No fue un grito, sino un sonido de fricción. Un siseo prolongado que parecía salir no del agua, sino del aire justo por encima. Cerró los ojos, intentando aislar la fuente. Era el sonido de la grava arrastrándose, aunque no había viento. Luego, el cheiro de agua viva, un olor a descomposición marina fuera de lugar en este río interior, lo envolvió. Marco revisó la cámara. La luz espectral se había movido. Ahora estaba justo en el centro del plano, más definida, como una figura translúcida de unos 3 metros de altura. Su cámara de enfoque automático desactivado capturaba la escena con una claridad brutal, desenmascarando la arrogancia digital de Marco. Lo que había considerado un simple artefacto lumínico en su previsualización, ahora parecía poseer contorno. Se acercó al borde, sintiendo la textura áspera de la madera podrida bajo sus botas. La figura se movió, lenta, elegante, como si estuviera nadando en el aire. Marco levantó el micrófono y capturó el sonido. Era un gemido, sí, pero mezclado con un dialecto antiguo, casi olvidado, la voz de una mujer llena de dolor y desesperación. Marco, en lugar de huir, se inclinó. Pensó en los likes, en las donaciones de Patreon, en cómo el algoritmo de YouTube premiaría este riesgo. La adrenalina silenciaba el miedo. Estaba a punto de lograr el shot de su vida, algo que ni siquiera los cazadores de fantasmas profesionales habían conseguido. Ignoró el escalofrío que le recorrió la espina dorsal, la sensación de estar siendo observado no solo por la cosa del río, sino por algo mucho más grande, más primordial. El plazo de 48 horas pesaba en su mente, pero no como advertencia de peligro, sino como la fecha límite de un upload. Esa noche, bajo la luna de Texas, Marco grabó su primer encuentro con lo imposible, sin darse cuenta de que la imposibilidad solo era el cebo. Marco despertó sobresaltado en su camioneta, el sol de la mañana filtrándose por el parabrisas. El cronómetro mental marcaba 36 horas restantes. Revisó el metraje en la pantalla pequeña de la cámara. La imagen era nítida, demasiado. La figura sobre el agua era, sin lugar a dudas, sobrenatural, una distorsión luminosa con una forma humana femenina, envuelta en lo que parecían algas, con un movimiento etéreo. Su primer impulso, alimentado por la arrogancia digital, fue subir el video inmediatamente. Pero el encuentro de anoche con el anciano y el sonido gutural que había grabado lo detuvieron. Si quería maximizar el impacto, necesitaba contexto. Necesitaba demostrar que esto era el famoso Río Llorón, la versión local de La Llorona, un terror que resonaba profundamente en la psique de los latinos que vivían cerca de la frontera. Marco condujo hasta el único lugar donde creía que encontraría la validación que su video necesitaba. La taquería de Doña Elena, a 20 minutos, cerca de El Paso. Doña Elena había emigrado de Chihuahua hacía 40 años, y era una fuente inagotable de historias de la vieja guardia. El ambiente dentro del local era un contraste vibrante con la oscuridad del río. El cheiro de chiles toreados y maíz fresco frito flotaba en el aire. Marco pidió un café y unos tacos al pastor, sintiendo la textura grasosa del papel encerado bajo sus dedos. Doña Elena, llamó Marco, usando el español torpe que había aprendido en casa, siempre incómodo con las palabras que sus padres habían evitado para encajar en América. La mujer, robusta y con una mirada penetrante, limpiaba la barra. ¿Qué quieres ahora, chavo? ¿Más historias para tus videos? Quiero saber del río Llorón, el muelle abandonado. Anoche vi algo. Doña Elena dejó de limpiar. El sonido de la radio que tocaba música norteña pareció disminuir. Ella se acercó a Marco y el gesto no fue amigable. ¿Te vio a ti?, preguntó ella. Marco rió, un sonido seco.
No, no creo. Era una luz, una figura. Grabé su lamento. Esa no es cualquier llorona, Marco. Esa es la tristeza de la frontera. Dicen que arrastra a los que ya están a medio camino, ni de aquí ni de allá. Tú y tus padres. El rechazo de doña Elena no era solo moral. Era un recordatorio de que, para la gente de su comunidad, él era un extraño que traficaba con su dolor. Marco, picado por su arrogancia digital, que no soportaba ser cuestionado por su propio pueblo, sacó su teléfono. Grabo para preservar la cultura, doña Elena. La gente necesita ver esto. Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en la pantalla del teléfono. El obstáculo 1 se presentó. No fue un desafío técnico o espectral, sino social. Ella se negó a corroborar nada en video. Si la subes, Marco, la invitas a entrar. Ya te queda poco tiempo. 36 horas. Chavo, antes de la luna nueva, ella te habrá encontrado. Ella busca a los que están perdidos. La textura de la camisa de doña Elena, almidonada y rugosa, rozó el brazo de Marco cuando ella se inclinó más cerca. Los que olvidaron el idioma de sus abuelos. Marco sintió una punzada, pero la ignoró. Su mente ya estaba planeando cómo editar el metraje para que pareciera que doña Elena había confirmado la leyenda, incluso sin su permiso explícito. La verdad era solo una herramienta para el engagement. Salió de la taquería, el cheiro de chile frito reemplazado por el olor a asfalto caliente, con una nueva misión: encontrar documentación histórica que legitimara su video, incluso si eso significaba profanar la autenticidad que doña Elena representaba. Marco se dirigió al archivo histórico de la universidad local, un edificio frío y silencioso en contraste con el calor exterior de Texas. El reloj marcaba 28 horas y contando. Necesitaba un nombre oficial para la leyenda, algo que pudiera poner en la descripción de YouTube que atrajera tanto a los académicos como a los entusiastas del terror. Se sentó en una mesa de madera pesada, el ruido sordo de los libros al abrirse siendo el único sonido audible. Pidió registros sobre leyendas del río Bravo que dataran de antes de la Guerra México-Americana. Encontró un volumen polvoriento, encuadernado en cuero áspero que olía a papel viejo y polilla. El título: Las voces del Bajo Río. Mientras pasaba las páginas, su mano se detuvo en un mapa. Era un croquis del área de El Paso y Juárez, con la leyenda del río Llorón, marcada específicamente en la sección del muelle abandonado. La figura descrita en el texto coincidía exactamente con lo que había filmado. Una mujer alta, de luz pálida, que arrastra consigo fragmentos de identidad. La obsesión de Marco por la validación académica era un intento de domesticar el terror, de ponerle un sello de aprobación para que fuera consumible. Leyó la transcripción de un testimonio de 1840, un relato de un campesino que afirmaba que la entidad no era una llorona común que buscaba hijos, sino la personificación del desgarro cultural. Un ser que cobraba a aquellos latinos que residían en los Estados Unidos y que por elección o necesidad habían olvidado su legado de México. Ella venía a reclamar la parte que habían dejado atrás. Marco sintió una presión sutil en la nuca. El aire alrededor de su mesa, a diferencia del resto del archivo, se sentía húmedo y frío, con un cheiro a agua de río. Revisó alrededor. Nadie más cerca. Marco sacó su teléfono y comenzó a fotografiar las páginas, sintiendo la textura granulada del papel bajo sus dedos. Su arrogancia digital le dictó el siguiente paso. Necesitaba un ancla, una posesión física de la entidad para el teaser. Se acordó de los restos de un viejo monedero de cuero que había visto colgado de uno de los pilares del muelle la noche anterior. Si grababa la recuperación de un artefacto maldito, las vistas se dispararían. Esa tarde, con el sol cayendo y la cuenta regresiva acelerándose, 20 horas, regresó al muelle. El muelle no tenía el mismo aspecto. Parecía más largo, más oscuro.
El sonido del agua golpeando los pilares era más un golpeteo rítmico, como un tambor. Se arrastró bajo el muelle, la linterna cortando la oscuridad. El lugar olía fuertemente a pescado muerto y descomposición. Sus manos se llenaron de lodo frío y pegajoso al reptar. Encontró el monedero. Era de cuero viejo, tan duro como la piedra, casi fundido al pilar. Mientras lo arrancaba, la madera crujió por encima. La luz de su linterna captó, por un instante, un par de huellas dactilares alargadas en el pilar, marcadas en el moho, mucho más grandes de lo normal. Marco se incorporó, sosteniendo el monedero, cuya textura era como piel endurecida. Miró a su alrededor. Estaba completamente solo, demasiado solo. El sonido de su propia respiración acelerada llenó el silencio. La búsqueda de Marco de la prueba tangible lo había llevado a un lugar donde la realidad se volvía tan fangosa como la tierra bajo sus pies. Marco regresó a su camioneta con el monedero, cuyo olor acre, mezcla de óxido y algas, llenaba el espacio reducido. Lo abrió con dificultad. Dentro solo había un trozo de papel doblado, amarillento y quebradizo. El papel tenía una sola palabra escrita en tinta descolorida. Olvidaste. La palabra le picó. Era un recordatorio directo de lo que doña Elena había dicho. Que la Llorona del río Llorón buscaba a aquellos que habían olvidado. Olvidado el idioma, olvidado su hogar en México. Olvidado la razón por la que sus padres vinieron a los Estados Unidos. Sí, Marco, el vlogger que monetizaba la miseria, era el candidato perfecto. La diferencia entre el miedo instintivo y el terror palpable es cuando la amenaza te nombra, te conoce. Se detuvo en una gasolinera para editar el teaser, 16 horas restantes. La tan arrogancia digital le exigió una narración dramática y el mejor clip de la luz espectral. Estaba tan concentrado en los keyframes y la mezcla de audio que no notó que el sonido en el monedero había cambiado. Un sonido constante de goteo, como si estuviera mojándose internamente, aunque el cuero estaba seco. De repente, la cámara que había dejado en el asiento del pasajero se encendió sola. No estaba grabando, sino en modo de previsualización, mostrando una toma en vivo del asiento trasero de la camioneta. Marco se giró. El asiento trasero estaba vacío, pero en la pantalla de la cámara, un reflejo débil, casi transparente, se movía en el cristal lateral. Era la silueta de una mujer. Él tiró el teléfono golpeando el freno de mano. El corazón le latía tan fuerte que podía escuchar el pulso en sus oídos. Salió de la camioneta de un salto, respirando el aire caliente de la noche. El cheiro a gasolina y asfalto era fuerte. Miró por la ventana. Nada. Se inclinó para mirar dentro. Su cámara estaba apagada de nuevo. Cuando la tocó, la carcasa de metal estaba fría, empapada de una humedad extraña que no correspondía al clima seco. La textura era viscosa. Abrió la puerta de golpe, revisando cada rincón. Vacío. Pero entonces vio las huellas de agua sucia en la alfombra que conducían del asiento trasero al del conductor, justo donde él estaba sentado. No eran huellas de pies humanos, sino de un arrastre, como si algo pesado y mojado se hubiera deslizado desde atrás. Marco se dio cuenta de algo peor. El trozo de papel del monedero, con la palabra «olvidaste», no estaba en el asiento. Estaba clavado en el volante con un fragmento de hueso fino, un objeto que Marco no recordaba haber visto en el monedero. La arrogancia digital. Se enfrentó por primera vez al terror absoluto. No era un fantasma distante que se grababa. Era un depredador que había entrado en su espacio personal. Él había ido por el contenido. El contenido ahora venía por él. La entidad no solo había reaccionado a su presencia, había reescrito el guión, convirtiendo al cazador en presa. Marco se subió a la camioneta y arrancó, alejándose de la gasolinera a toda velocidad. Solo le quedaban unas pocas horas de noche.
El plazo se sentía real ahora. Tenía que volver al río y terminar la grabación, o la grabación lo terminaría a él. Marco regresó al muelle mientras la noche se hacía más profunda. 10 horas restantes. La figura espectral, que ahora él sabía que lo había seguido, debía ser confrontada. Si lo grababa destruyendo la fuente de su poder, quizás el metraje lo protegería, o al menos lo haría famoso en el proceso. Se acercó al agua, montando su trípode. El olor a humedad y a lodo fermentado era opresivo. Esta noche no había brillo parpadeante. Había una presencia sólida, oscura, flotando en el centro del río. El sonido del agua, antes rítmico, era ahora un silencio anómalo. Marco encendió la cámara. La lente infrarroja captó a la entidad inmediatamente. Era inmensa, flotando verticalmente. Esta vez vio detalles, una boca abierta en un lamento silencioso y lo que parecían ser largas hebras de pelo negro que flotaban sobre la superficie del río. El obstáculo 2 se presentó, el dilema moral que lo obligó a confrontar su arrogancia digital. Para detener a la Llorona, recordó lo que el anciano había dicho. Cuando el mundo te obliga a olvidar quién eres, el río te recuerda. El texto antiguo mencionaba que para disolver a la entidad, el olvidado debía devolver algo genuino de su legado cultural al río. Marco rebuscó en su bolsillo. No tenía nada de valor sentimental de México. Su vida estaba empaquetada en cajas de gadgets y facturas de tarjetas de crédito de Estados Unidos. Sacó su teléfono, la herramienta de su falta fatal. El objeto que representaba su desapego cultural. Lanzarlo no serviría. Era un sacrificio vacío. Encontró un pequeño relicario. Lo había traído su abuela de Juárez, una pieza de plata que contenía una foto de sus padres recién llegados. Marco siempre lo había visto como un peso, un símbolo de la antigüedad que despreciaba. La textura de la plata estaba fría y desgastada. Sacrificar el relicario era sacrificar el último vínculo tangible con la lucha de sus padres, la misma lucha que la Llorona del río Llorón venía a castigar. El dilema no era entre la vida y la muerte, sino entre la fama y la identidad. Marco levantó el relicario. Antes de que pudiera lanzarlo, la entidad se movió, y un grito agudo, un sonido que era más dolor que ruido, vibró en el aire, haciendo que Marco se tambaleara. La entidad se acercó, deslizando su forma espectral hacia el muelle. «¡No te vayas!». El grito sonó como un eco de 100 años de tristeza. Marco apretó los dientes. Si lanzaba el relicario, podría calmarla, pero si lo grababa, tendría el clímax definitivo para su video. La minarrogancia digital. Marco bajó el relicario, lo guardó, levantó su cámara y comenzó a grabar a quemarropa. Fue entonces que ocurrió la reversión 1. La entidad, al ver la cámara, no se detuvo. Al contrario, se aceleró y no apuntó a Marco, apuntó a la cámara. Un tentáculo de agua, rápido y frío, salió del río. Marco sintió la textura helada del agua golpeando su muñeca. No era agua normal, era viscosa, densa. El tentáculo no agarró a Marco, agarró la Canon Mark V, su joya, el centro de su arrogancia digital. Con un crujido seco, el tentáculo la hundió en el río, arrastrándola hacia la oscuridad. Marco gritó, un sonido roto de pura pérdida material. La cámara, el metraje, el contenido, todo se había ido. La entidad se detuvo, flotaba allí, observando a Marco, que se quedó petrificado, viendo cómo las burbujas subían del lugar donde su preciada tecnología se había disuelto. El viejo del muelle, el que lo había advertido, tenía razón. No quería a Marco. Quería su herramienta, el objeto que lo había hecho olvidar. Pero ahora, despojado de su equipo, Marco era vulnerable, y el terror de la verdad inundó su mente. La pérdida de la cámara fue un golpe físico y psicológico. Marco no lloró por el miedo, sino por los miles de dólares de equipo y, lo que era peor, por el metraje irrecuperable.
Su arrogancia digital se hizo pedazos. Estaba desarmado, sin la lente protectora de su visor. La figura en el río permaneció inmóvil. Marco podía oler el cheiro a cieno y agua dulce que irradiaba de ella. El silencio se prolongó. Se dio cuenta de que lo que había creído que era un acto de grabación para la fama había sido percibido por la entidad como una profanación directa. No quería ser grabada, quería el alma del que grababa. Marco retrocedió, sus botas arrastrándose sobre la textura rugosa de la madera. El reloj mental marcaba 8 horas restantes. La luna nueva se acercaba y la entidad, ahora que había tomado su juguete, estaba satisfecha, pero no saciada. A veces, el silencio después del clímax es más ruidoso que el propio grito. Se subió a la camioneta. El trozo de hueso con la palabra «olvidaste» todavía estaba clavado en el volante. Lo arrancó con rabia. Si iba a morir allí, no sería como un simple blogger codicioso, sino como el hijo de inmigrantes que se negaba a ser una víctima del folclore. Mientras se alejaba del muelle, la desesperación le hizo tomar una decisión irracional. Iría a buscar al anciano. Si alguien sabía cómo detener a la Llorona del río Llorón, era él. Condujo por los caminos de tierra, siguiendo la carretera paralela al río, buscando cualquier señal de asentamiento. El cheiro a tierra seca y polvo levantado era constante. Al cabo de 1 hora, encontró una pequeña choza de madera, casi invisible en la oscuridad, con una débil luz amarilla encendida. Estacionó la camioneta y salió. La puerta de la choza estaba entreabierta. Marco llamó, sintiendo la textura desgastada y caliente de la madera bajo sus nudillos. «¿Anciano? Soy yo, el de anoche». No hubo respuesta. Marco empujó la puerta. El interior era pequeño, iluminado por una lámpara de aceite. Olía a hierbas secas y a un fuerte aroma a tabaco. El anciano estaba sentado en una silla, inmóvil. No miraba a Marco. En sus manos tenía un cuenco de cerámica lleno de agua, mirando el reflejo. «¿Vienes a buscar tus juguetes?», preguntó el anciano, sin levantar la vista. Se llevó la cámara». «Estoy desarmado», dijo Marco, la voz áspera por la tensión. «Dígame cómo detenerla». «Ella no quiere detenerse, solo quiere reclamar la parte que dejaste en México. Quiere que te ahogues en el olvido, como ella lo hizo». Marco se arrodilló, sintiendo el suelo de tierra fría bajo sus rodillas. «Soy un latino, vivo en Estados Unidos. No he olvidado nada, solo estoy tratando de avanzar». El anciano por fin levantó la vista. Sus ojos, profundos como pozos secos, miraron a Marco con desdén. «¿Sabes qué significa la palabra fronterizo? Significa que eres el puente. Si el puente se rompe por el medio, los 2 lados te tragan, y tú ya olvidaste el idioma que te dio vida para hablar el idioma que te dio dinero». La verdad era un puñetazo. Su falta fatal no era su codicia, sino el desarraigo cultural que la codicia había cimentado. El anciano señaló el hueso clavado en el volante de la camioneta de Marco. «Ella te envió ese hueso porque quiere que sepas que tú estás seco, sin médula. Tienes 6 horas para encontrar tu humedad, mijo. El relicario de tu abuela. Eso no es suficiente». La conversación con el anciano, más que una guía, fue un regaño brutal. Marco se levantó, su cuerpo tenso por la frustración y el terror. Solo el 6 horas. Ya no importaba la fama, solo la supervivencia. «¿Qué quiere entonces?», exigió Marco. «Si le doy el relicario, ¿se detiene? Ella te pide que recuerdes su nombre, su historia», dijo el anciano. «No la de los cuentos que lees en internet. La verdad, la textura de la pena». Marco recordó la grabación de audio, la única evidencia que quedaba de su aventura, el lamento gutural que había capturado la primera noche. Había un diálogo en un dialecto antiguo, mezclado con el español. «El sonido», murmuró Marco sacando su grabadora de audio. La carcasa de plástico, aunque más barata que la cámara, estaba sorprendentemente intacta. Volvió a la camioneta. Puso el audio. El sonido resonó en la cabina.
el gemido y el dialecto. Marco no entendía el dialecto, pero la parte en español era clara ahora. Me obligaron a cruzar, me quitaron la tierra, no puedo volver. No era el lamento de una madre que buscaba hijos perdidos, era el lamento de la tierra despojada, la voz de una mujer de México que murió tratando de llegar a Estados Unidos, cuya identidad se disolvió en el río de la frontera. Marco sintió el peso del relicario en su bolsillo, la textura suave de la plata. Necesitaba un traductor para el dialecto, y solo conocía a una persona que valoraba las lenguas viejas. Doña Elena, con 5 horas restantes, condujo de vuelta a la taquería. El sol pronto comenzaría a asomar y la luna nueva se acercaba. Llegó a la taquería justo cuando doña Elena comenzaba a preparar la masa. El cheiro a harina y levadura llenaba la cocina. «Volviste, sin tu cámara», dijo doña Elena, sus ojos entrecerrados. Marco puso la grabadora sobre la mesa. «Escuche, por favor, doña Elena, el dialecto. ¿Qué dice?» Doña Elena dudó, pero el pánico en los ojos de Marco la convenció. Ella se acercó, sus dedos grandes y duros rozaron el aparato. Puso el audio. Cuando el dialecto sonó, doña Elena se quedó lívida. Se apartó de la grabadora, sus manos temblaron. El miedo auténtico de doña Elena era un catalizador. No era la historia, sino el idioma en sí lo que aterrorizaba. «Es náhuatl antiguo», susurró. «El dialecto de los que vivían en las orillas antes de que existiera la frontera». «¿Y qué dice?», presionó Marco sintiendo la garganta seca. Doña Elena se obligó a traducirlo, su voz apenas audible por encima del zumbido del refrigerador. Dice: «Yo soy el límite, tú me negaste, ahora te reclamo. Soy la lengua que no hablas, soy el nombre de tu madre que no pronuncias correctamente, soy el agua que divide a la gente de su hogar, y pido el regreso del nombre, del Huehuetlactoli». El Huehuetlactoli, la antigua palabra de los ancestros. El obstáculo 3, la crisis máxima, se reveló. La entidad no quería un artefacto, sino una ofrenda de la identidad cultural que Marco había desechado. El arrogancia digital de Marco, su obsesión por el contenido moderno, había destruido su habilidad para comunicarse con su propia cultura. Había una sola persona que le había enseñado esa lengua olvidada, una persona a la que él había ignorado sistemáticamente: su abuela. Pero su abuela estaba en un asilo en Phoenix, a kilómetros de distancia. 3 horas restantes. Marco se había distanciado tanto que la fuente de su salvación estaba inaccesible, una pérdida causada por su propia falta fatal. La revelación del náhuatl cayó sobre Marco con el peso de la historia. Su abuela, que le había intentado enseñar los proverbios antiguos, los Huehuetlactoli, fue la primera víctima de su arrogancia digital. Él la había silenciado para encajar. Salió de la taquería. El sol estaba comenzando a pintar el horizonte de un naranja enfermizo. 2 horas restantes. No había tiempo para conducir a Phoenix. Su única opción era llamar. Marcó el número del asilo. El teléfono sonó varias veces antes de que una enfermera respondiera, su voz somnolienta. «Necesito hablar con mi abuela, Elena Rodríguez. Es urgente». «Lo siento, señor. Ella está en terapia, pero tiene 2 minutos». Marco esperó, el sonido de su propio corazón latiendo. Finalmente, escuchó la voz arrugada de su abuela. «¿Qué quieres, Marco? Tan tarde». «Abuela, necesito que recuerdes los dichos, las palabras viejas que me enseñaste del río, el Huehuetlactoli, lo que se dice cuando algo se pierde en el agua». Hubo un silencio largo, pesado, lleno de la textura del tiempo y la distancia. «¿Te atreves a llamarme ahora, cuando la luna está casi muerta?» Su voz era un reproche. «Tú te burlaste de mi lengua. Abuela, por favor, la entidad, la del río, quiere que devuelva la palabra. Es una mujer que murió en la frontera». Su abuela suspiró.
un sonido que le recordó a las olas chocando. La tristeza del río solo se calma si nombras a quien se perdió y aceptas la pérdida. Es un poema, Marco. Se llama El vínculo de las aguas. Lo aprendí de mi abuela en México. Marco sacó un bolígrafo, garabateando en el mapa del archivo que había fotografiado la misma tierra fronteriza que había ignorado. El cheiro a tinta barata de bolígrafo se mezclaba con el olor a diésel. La abuela empezó a recitar lentamente en un español arcaico entremezclado con náhuatl. El río me tomó. El puente se rompió. Mis hijos no me nombran. Mi memoria es el agua. Oíd, aquel que me ha olvidado, y acepta tu herencia de agua y tierra. Solo la verdad del nombre te libera. El acto de la abuela, al entregarle las palabras, era un acto de perdón que él no merecía, la superación de su propia barrera cultural. Marco se dio cuenta de que el poema no era solo para calmar a la entidad, era para calmarse a sí mismo. Era una aceptación de su identidad compleja como latino en Estados Unidos. Cortó la llamada. 1 hora restante. Volvió a acelerar hacia el muelle. No solo tenía que recitar el poema, tenía que hacerlo en el lugar donde la entidad lo había reclamado, justo antes del límite de tiempo. Al llegar al muelle, el sol estaba a punto de romper el horizonte. La luz gris y fría bañaba el río. El sonido del agua estaba ahora acompañado por un silbido fino y constante. Marco se dio cuenta de que no era el viento. Era la entidad respirando. La figura ya no estaba en el centro del río, estaba de pie, sobre el agua, a pocos metros de él, su forma espectral más densa que nunca, sus ojos vacíos fijos en Marco. La crisis máxima se había cobrado su precio, el asalto a su identidad, y ahora venía por lo último que le quedaba, su vida. Marco se detuvo al borde del muelle. El cheiro del río era ahora puro ozono, el olor metálico de la electricidad en el aire, indicando la inminente luna nueva y la intensificación de la presencia. Minutos para el amanecer. La llorona del río Llorón levantó una mano, sus dedos espectrales, largos y retorcidos, apuntando a Marco. El sonido siseante se intensificó. Era el sonido de la arena cayendo, de la tierra volviendo al agua. Marco cerró los ojos y se obligó a recordar el rostro de su abuela, la textura de su piel arrugada, el peso del relicario en su bolsillo. La noche oscura del alma había terminado. Ya no era un blogger, era un nieto, un hijo, un fronterizo. Abrió el relicario, levantó la foto de sus padres al amanecer. El río me tomó. Comenzó a recitar, su voz temblando inicialmente, pero ganando fuerza. El puente se rompió. Mientras Marco hablaba, la entidad se acercó. Su forma distorsionada se volvió más definida, más amenazante. Marco sintió el frío extremo irradiando de ella, un frío que le hizo temblar la mandíbula. El sonido del siseo se convirtió en una risa seca, burlona. La criatura no se detuvo por la sinceridad. Se enfureció porque Marco había encontrado las palabras. Marco continuó, forzando la pronunciación del náhuatl que su abuela le había enseñado de niño, palabras que habían estado enterradas bajo años de cultura pop americana y arrogancia digital. Mis hijos no me nombran. Mi memoria es el agua. La llorona se lanzó. Marco vio el movimiento, lento pero imparable. Sus manos se lanzaron hacia su cuello. Marco tiró el relicario al río, no como una ofrenda, sino como una prueba de que estaba dispuesto a dejar ir el pasado y aceptar el presente, la dualidad de su existencia en Estados Unidos y su herencia de Plug, México. Justo cuando los dedos helados tocaron el cuello de Marco, él gritó la última línea, clara y fuerte, aceptando su destino. Oíd, aquel que me ha olvidado, y acepta tu herencia de agua y tierra. Solo la verdad del nombre te libera. Soy el fronterizo. Un sonido resonó. No era el gemido de la llorona, era el canto de un gallo distante, que marcaba el amanecer exacto, el momento de la luna nueva.
La entidad se detuvo. Sus manos, que Marco sintió como si fueran de hielo roto, se retiraron lentamente de su garganta. La figura espectral se contrajo, no con un rugido de ira, sino con una implosión de tristeza. Marco vio, por un instante, no una entidad brillante, sino el rostro claro y hermoso de una mujer joven, vestida con ropa que parecía de principios del siglo XX. El rostro de alguien que había perdido su camino en el río de la frontera, y luego ella no estaba. Simplemente el aire se calentó, la humedad se disipó y el cheiro a ozono se convirtió en el olor familiar de la tierra caliente y seca. El único sonido era el viento entre los juncos. Marco se tambaleó hacia atrás, cayendo sobre la madera del muelle. Había ganado, había sobrevivido al plazo. Pero el terror rara vez te deja ir sin dejar una cicatriz que no se puede filmar. El sol se elevó por completo. Marco yacía en el muelle, exhausto, sintiendo la textura caliente y áspera de la madera bajo su palma. Miró el río. Estaba en calma, un espejo marrón bajo la luz de la mañana. Su cámara había desaparecido. Su video, su evidencia, se había hundido con ella. Pero él estaba vivo. Se levantó, su cuerpo dolorido. El cuello le dolía donde la Llorona lo había agarrado. Cuando se tocó, sintió la piel áspera y fría. Miró su mano. Una marca oscura, como si la humedad hubiera quemado la superficie, rodeaba su garganta. Una cicatriz permanente. El costo de la victoria. Recogió su grabadora de audio. Era todo lo que le quedaba de su aventura. Se subió a su camioneta. Antes de arrancar, notó un nuevo detalle en el volante. El hueso que había arrancado ya no estaba. En su lugar, un pequeño trozo de madera, del tipo que se usa para tallar, estaba clavado allí. Olía a cedro seco, y entonces sucedió la reversión 2. Marco puso la grabadora para revisar la última conversación con su abuela, la recitación del Huehuetlachtoli. Quería asegurarse de que el poema había quedado grabado. Una prueba, aunque no pudiera monetizarla, de lo que había enfrentado. El audio comenzó. Primero, la voz de la enfermera, luego su abuela. Ella habló, no con la voz cariñosa que Marco recordaba, sino con un tono frío, distante, casi robótico. Tú te burlaste de mi lengua. Y luego, la recitación. Marco escuchó la voz que había grabado. Era la de su abuela, sí, pero no estaba hablando el Huehuetlachtoli. En lugar del poema ancestral, la voz de su abuela recitaba una lista de nombres y fechas de nacimiento, nombres comunes de latinos que viven en los Estados Unidos. Y al final de la lista, su propio nombre. El terror no se detuvo en el río. Se había infiltrado en su fuente de salvación, manipulando la única evidencia que le quedaba. Marco presionó el botón de pausa, las manos temblándole. Revisó el audio de la primera noche, el lamento, lo reprodujo. El lamento sonó, y luego claramente la voz de su abuela. Ella todavía no te ha visto. El anciano del muelle. El anciano no era un vagabundo o un guía místico. El anciano no existía. Era la Llorona, disfrazada, manipulando a Marco, usando la voz de su abuela, cuyo dolor por el olvido de Marco la había convertido en el puente perfecto para la entidad del río. La Llorona había usado la voz de su abuela para guiarlo, para que Marco mismo, con su arrogancia digital, le entregara la ubicación de su alma. La entidad no solo quería que Marco aceptara su identidad, sino que quería que la arrogancia digital de Marco fallara completamente, que se diera cuenta de que su búsqueda de contenido había profanado el dolor de su propia familia. El anciano no susurró, «Ella todavía no te ha visto». Había susurrado, «Ella todavía no te ha oído». El terror verdadero era que su abuela, por la distancia y el olvido de Marco, se había convertido en una voz para la Llorona. Marco sintió la marca de la cicatriz alrededor de su cuello, una quemadura fría y húmeda.
La entidad había desaparecido del río, pero había dejado una huella más profunda: la pérdida de la confianza en sus propios recuerdos y la certeza de que había puesto a su abuela en riesgo. Su victoria fue pírrica. Había sobrevivido al plazo, pero ahora estaba solo, sin metraje, sin consuelo, y con el terrible sonido de la traición de su abuela grabado en la única reliquia que le quedaba.